Y continuamos con esta magnífica conferencia y en esta oportunidad serán dos ponentes que hablarán de lo siguiente: ¿por qué niños jóvenes aprenden de forma diferente? ¿Qué hacer y qué no hacer? Ellos son Andrea Viviana Moyano García, y Andrea dice que desde que tengo memoria sentí que el arte era mucho más que una expresión estética. Era un puente hacia nuestro mundo interior, hacia los demás y hacia la naturaleza. Hoy sé que ese puente es también un camino de transformación personal y colectiva, y es el sendero que elegí transitar y compartir. Mi formación comenzó con la técnica universitaria en artes visuales, especialidad grabado, y se expandió hacia el arte terapia, obteniendo la tecnicatura superior, el instructorado para niños y adultos mayores y la diplomatura en arte terapia para niños y adolescentes. Con el tiempo, mi búsqueda me llevó más allá de las artes plásticas, hacia la educación consciente y las pedagogías emergentes. Así me formé como acompañante 3000, facilitadora en pedagogía 3000, 4000 y 5000, y completé el diplomado internacional P3000. Desde hace más de 6 años, mi espacio Ala de Colores es un lugar de encuentro, creación y despertar. Allí diseño y facilito experiencias que integran prácticas y saberes como el sincronario maya, la alimentación consciente y el yoga sincrogaláctico, las danzas circulares, los juegos cooperativos, la respiración y la meditación, y la arte terapia bajo la premisa de que el tiempo es arte. También organizo encuentros semanales, retiros, festivales y excursiones en la naturaleza, donde hacemos trekking, actividades en nodos y discos solares y compartimos ceremonias y rituales que honran la vida y la tierra. Me siento personalmente comprometida con la transformación de la educación, entendiendo que es el primer programa sociocultural que necesitamos renovar para la nueva humanidad. Una educación que despierte, que inspire, que conecte, que nutra la sensibilidad, la creatividad y la libertad. Creo profundamente que el arte es medicina, que es un lenguaje universal que no entiende de fronteras, credos ni edades, que puede sanar memorias, abrir caminos, unir corazones y recordarnos quiénes somos. Ese es mi propósito: crear espacios donde cada persona pueda recordar con su esencia, expandir su conciencia y sentires parte de una humanidad más despierta, compasiva y luminosa. Eso nos dice Andrea. Y Gerardo Rossetti, él es un profesional especializado en coaching ontológico, asesoramiento y acompañamiento en el desarrollo personal, profesional y organizacional de empresas y personas. Especialista en comunicación efectiva, trabajo en equipo, liderazgo, resolución de problemas, pensamiento crítico, adaptabilidad, gestión de tiempo, etc. Fundador del espacio Nacaal, escuela de formación inspirada desde la Orden Melquisedec, ideado para alcanzar una meta de carácter formativo y vivencial, planificado para la asistencia del proceso evolutivo del humano, 3D a 5D, asistiendo a la necesidad de acceder a la información cósmica para la trascendencia evolutiva del Homo sapiens a humano luz, cuyo objetivo es el desarrollo del ser trínito, cuerpo, mente y espíritu. Cuerpo de carbono a silicio, mente de mente intelectual a conciencia, espíritu encendido del campo atómico llamatrina, encendido de la Kundalini, conexión a la espiral ascensional. Las actividades que realiza Gerardo es una formación en cosmogénesis y antropogénesis en la materia, sincronario maya, alimentación consciente, yoga sincrogaláctico, encuentros semanales, retiros y festivales, excursiones en la naturaleza, trekking, actividades de nodos y discos solares, ceremonias chamánicas, respiración y meditación, danzas circulares, juegos cooperativas, arte terapia promoviendo el tiempo es arte, talleres y confección de nuestros
instrumentos musicales. Está formado coaching ontológico, diplomado internacional de coaching ontológico en la Escuela de Coaching Ontológico, acompañante 3000, Fundación Pedagogía 3000, Educación 3000, Internacional, facilitador en Pedagogía 3000, 4000, 5000, Instituto P3000, Bolivia, académica Pedagogía Chile 2025. Diplomado internacional en P3000, Universidad de San Francisco de Asís, La Paz, Bolivia. Formación chamánica, apertura de espacios sagrados, sahumador, conocimiento en plantas sagradas, mago de la tierra, trabajando para la ley del tiempo. Le damos paso a estos dos seres. Gracias por sumarse. Queridos amigos, ¿cómo están? Muchísimas gracias a la 11ª Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz por esta oportunidad y queríamos hacerles esta propuesta para un cambio del modelo educativo para estos nuevos tiempos, para la nueva humanidad. Soy Gerardo, mucho gusto. Yo soy Ambi, un placer. Gracias, Ambi. Gracias a todos. ¿Y te parece que, Ambi, si comenzamos? Sí, perfecto. Si me esperan un segundo, ahí arrancamos. Y bueno, ¿se está viendo allí? Sí. Bueno, No, ahora sí. la propuesta que traemos es ver un poco cómo son los niños y jóvenes de hoy y hacernos la pregunta de que cómo aprenden estos niños. ¿Aprenden de forma diferente? Y yo creo que sí, y vamos a dar unas pautas de los cambios que han tenido y qué hacer y qué no hacer ante estos cambios para poder tener una nueva, o sea, para poder entender la nueva forma que tienen ellos de aprender y de unirse a este mundo nuevo. Bueno, los niños y niñas de hoy no vienen a adaptarse al mundo, vienen a transformarlo. Nuestra misión es acompañarlos sin interferir, inspirarlos sin imponer y aprender junto a ellos. Estamos viviendo una crisis mundial en el sistema educativo. La pregunta que nos viene es, ¿las prácticas pedagógicas actuales responden y se adaptan eficazmente al ritmo de los cambios y a las capacidades que se observan en los estudiantes? Los planteos que se escuchan con más frecuencia en nuestros ámbitos son, si los hijos no quieren, que mis hijos no quieren hacer la tarea, mi hijo o hija tiene TDA, los niñas y niñas de mi clase no me prestan atención y no encuentro la manera de calmarlos y o motivarlos. Si no consulto al médico ya no me reciben a mi hijo o hija en la escuela. Tengo que medicar a mi hijo para que siga en la escuela. Mi nieto hace y dice cosas que no corresponden a su edad biológica. Mi nieta no quiere ir más a la escuela. Y bueno, la lista no tiene fin. Es como una constante todos los días sobre ese tema. Estamos ante niños y niñas que muestran características notoriamente distintas a las que marcaron a las generaciones anteriores. Es una transformación a nivel humano que toca la biología, la conciencia, la percepción y la forma de relacionarse con el mundo. Estos niños parecen tener un sistema operativo diferente. Son más intuitivos, sensibles, creativos, conscientes y en muchos casos tienen una percepción ampliada de la realidad. Muestran una fuerte conexión con sus emociones, una capacidad para captar el entorno sutil y una necesidad de expresarse con libertad. Frente a esto, muchas veces el sistema reacciona con etiquetas, hiperactividad, déficit de atención, trastorno de comportamiento. Sin embargo, lo que ocurre no es una disfunción, sino una falta de adaptación del sistema a las nuevas formas de ser y estar que estos niños traen. Lejos de encajar en moldes antiguos, estos niños vienen a transformarlo. Su forma es aprender es vivencial, su inteligencia es múltiple y su mirada es integradora. Representan una humanidad de evolución
y como adultos tenemos el desafío de acompañarlos desde una nueva comprensión. Gerardo. Y sí, claramente estamos frente a una nueva etapa de la humanidad, ¿no? Entonces, y esa nueva etapa incluye cambios neurofisiológicos. Vamos a repasar un poquito, los invito a repasar un poquito, ¿no? De qué es el ser humano, digamos, ¿no? El ser humano, entre otras cosas, es un ser trinito. Es una unidad de cuerpo, mente y alma o espíritu. ¿M? Y entonces, claramente, eh, estamos en un cambio de lo que se llama de densidad o de dimensión, un cambio porque finaliza una etapa, ¿no? Del ser humano, del Homo sapiens sapiens, y estamos entrando en lo que se llama, va dado en llamar el humanus Christus, el humanus luz, el humano crístico, el humano cristal. Entonces, ¿cómo son esos cambios? Esos cambios son a niveles físicos, digamos. La humanidad está pasando de un cuerpo de base a carbono por un cuerpo en base a silicio. Y en este marco se habla de una transformación vibracional y estructural que implicaría tantos ajustes físicos como energéticos. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que estos cambios físicos no es la incorporación o la transformación, sino dejar de funcionar, nuestro cuerpo físico, biológico, tiene una singularidad, digamos, ¿no? Que fue de origen, de creación, digamos, ¿no? Y evolución, en donde para vivir en la tercera dimensión debíamos tener un cuerpo absolutamente densificado y que era parte de ese proyecto, de esa etapa, de esos 26.000 años, últimos 26.000 años de evolución, ¿no? Entonces, de lo que se ha dado en llamar Atlántida, y para eso necesitamos, para evitar la tercera dimensión, un cuerpo muy densificado y a carbono, ¿no? Algunos lo llaman el cuerpo 333. Y entonces, ahora, digamos, ¿no? Ese cuerpo cambia, no es la activación interna, digamos, ¿no? Porque internamente también tenemos la posibilidad, está en todas nuestras células, en el agua de nuestras células está el silicio. Y entonces el cambio es dejar de activar ese carbono, activar nuestro silicio, y eso significa un cambio estructural, un cambio de forma de alimentación energética y de su utilización en nuestro cuerpo físico. Esos cambios tienen síntomas y por supuesto, un significado, digamos, ¿no? El cuerpo de carbono muestra, podremos ir a la placa anterior. Perdón. El cuerpo de carbono que es nuestro cuerpo actual o el que tuvimos muchos hasta tercera dimensión, algunos ya lo hemos ido transformando, digamos, principalmente está conformado de moléculas orgánicas basadas en átomos de carbono, que son flexibles y adaptables, pero con ciertos límites de resistencia y de longevidad. Y el cuerpo de silicio, activado en silicio, eh, marca una evolución estructural, ay, mi chino. Él también quiere participar. Entonces, el cuerpo, digamos, la activación de nuestro cuerpo es de silicio, a base de silicio, la estructura molecular incorpora mayor proporción del elemento 14, que es el silicio, del elemento 14 de la tabla periódica, ¿no? De los elementos de la Tierra, que tiene propiedades cristalinas, alta conductividad eléctrica y es mucho más estable, favoreciendo una mayor interacción con la luz y la formación. Esto estrictamente tiene que ver con la velocidad del giro del electrón, ¿sí? Y entonces el cuerpo en el carbono, la velocidad de giro del electrón es infinitamente más lenta. ¿M? Y la velocidad en un átomo de silicio, digamos, ¿no? De cristal,
que es un cristal flexible, ¿no? Que es un cristal no rígido, que está en nuestras células, en el agua de nuestras células, y recordemos que nosotros somos más de un 70% de agua. Entonces, esa velocidad del giro del electrón es lo que nos permite conectar con la luz, ¿no? Y manejarnos en una vibración muchísimo más alta. En esto se manifiesta con cambios físicos y sensaciones que son bastante frecuentes. Hay cambios en nuestro sistema nervioso, mayor flexibilidad a los estímulos, sonidos, luces, campos electromagnéticos. Y esto sería que en nuestro cableado, ¿sí? Nuestro cuerpo energético, todo ese que funciona por nuestro sistema de nadis, está adaptado a los flujos de energía mucho más intensos, digamos, ¿no? Mucho más rápidos, mucho más luminosos. Nuestras células y nuestro ADN nos van a provocar el cambio, sensaciones en muchos casos de calor interno, un hormigueo, vibraciones en el cuerpo. Y eso está significando que se están activando más fibras de ADN que estaban dormidas y una reconfiguración de nuestra comunicación celular. En tercera dimensión nosotros estamos conectados solamente a dos fibras de ADN, ¿no? A partir del ingreso a la cuarta ya se conecta una fibra más, tres, y así sucesivamente. Hasta lograr la activación total de nuestras 13 fibras de ADN, 12 más una. Hay que Disculpas. Hay que entender que muchos de nuestros niños ya están naciendo con esa conexión, con tres fibras de ADN. Eso es un adelanto enorme, digamos, ¿no? En el proceso evolutivo. También hay cambios físicos en los tejidos y en la piel, cambio de textura, tendencia a desintoxicarnos, erupciones, sudoración, digamos, sobre todo de hígado, digamos, ¿no? Entre otros órganos. Y esa eliminación de toxinas es para permitir una mayor conexión a la luz. Nuestro sistema óseo, dolores articulares son bastante comunes, sensación de reacomodo físico. Y, y eso permite el ajuste de la estructura para sostener un campo energético más amplio. El futuro humano, mucho menos denso que el de carbono, en silicio, el sistema óseo es mucho más flexible y mucho más, y mucho más liviano. Ojos y visión. Por momentos, nuestra visión es más nítida o borrosa y tiene percepción de destellos. Se va ajustando para captar rangos de luz más amplios, digamos, ¿no? El espectro de la luz blanca, o sea, al descomponerla en 7 colores, eh, en una dimensión mucho más sutil, la captación de colores es muchísimo mayor, digamos, ¿no? Y también hay cambios en nuestro metabolismo. Cambia el apetito y comienza a haber muchas preferencias de alimentos más frescos y vivos. Se identifica mucho que los niños de hoy no quieren comer, por ejemplo, o se niegan o se resisten a ingerir carnes o productos más densos. Hay que tener mucha atención, pero eso tiene que ver por su composición ya física. Y lo mismo nos va sucediendo a los adultos a medida que vamos cambiando vibracionalmente. Necesitamos una menor densidad alimentaria para facilitar una vibración mucho más alta, ¿sí? Y el giro del electrón, como decíamos recién, mucho más veloz. ¿Cuáles son los rasgos atribuidos al cuerpo del silicio? Los rasgos son una mayor capacidad de absorber y transmitir luz, efecto cristalino, una comunicación celular más veloz gracias a las propiedades semiconductoras, eh, que es el agua, digamos, ¿no? El silicio del agua, menor degradación por el paso del tiempo, o sea, una mayor longevidad. En un futuro muy próximo ya los humanos vamos a vivir mucho más de 100 hasta 150 años y posteriormente, digamos, ¿no? Evolutivamente muchos más, hasta llegar a esos años que veíamos en los textos muy antiguos, ¿no? Que vienen antes de la época de este periodo evolutivo humano, digamos, ¿no? Cuando se estaba en cuarta o quinta dimensión en la Tierra y donde se vivía, no sé, 300, 500, hasta 700 años, bueno, Matusalén, ¿no? 900 y pico años.
integración más fluida con los campos energéticos de la Tierra y del cosmos. Eso es fundamental porque el nuevo humano ya no está desconectado, sino que comienza a ser totalmente conectado a lo que se llama la conexión o bajar el cielo a la Tierra, ¿no? Que por tantos lugares se habla. Y una activación más plena de las capacidades intuitivas y telepáticas. ¿Sí? El ser humano en quinta dimensión, digamos, va a ser un ser absolutamente telepático como toda raza planetaria. No solamente el ser humano, sino las distintas razas o especies se comunican telepáticamente e intuitivamente. Y eso es una capacidad que el ser humano tiene que recuperar y a medida que vaya siendo más sutil, lo va a ir haciendo. Entonces hay que tener en cuenta que nuestros niños ya son mucho más telepáticos, mucho más intuitivos también. Eh, ¿Cómo podemos apoyar o contribuir al proceso? Hidratándonos abundantemente con agua, sobre todo, y de muy buena calidad, digamos. Entonces hay que entender bueno, hay muy buenos cursos de agua. Emoto nos trajo muchísima información y muchísimos otros científicos han avanzado un montón hoy, explicándonos eso que en algún momento se nos dijo, digamos, ¿no? De el agua viva, ¿no? Un agua cargada de un montón de vibraciones, digamos, que se puede lograr artificialmente hoy, digamos, a través de, pasándolo por un vórtice Jan, digamos, bueno, ¿no? Cristales pasándola por fotonizándola a través de la luz solar. Bueno, hay montones de técnicas, todas contribuyen a lograr a esto que se ha denominado antiguamente agua viva. Es un agua que su silicio se carga absolutamente de un montón de una vibración muchísimo más alta. Por eso también se habla después se ha hablado mucho del agua áurea, del agua diamantina. Hoy se habla del agua de conciencia, que es un agua que vibra, pero enormemente más alto que con un agua tradicional, ni hablemos un agua que ha sido procesada, un agua de grifo o un agua de bidón, ¿no? Que es lo más común tener hoy en el acceso a una casa. Y a través de las prácticas respiratorias y la meditación eh, son muy necesarios más que nunca y también hoy hay que insistir mucho, digamos, con los niños, digamos, ¿no? Parece que no, pareciera que los niños se van a aburrir, pero realmente no sucede eso. La experiencia nos dicta que es sumamente útil practicar respiración, es más que necesario, y meditación, para equilibrar los campos energéticos. Y de esa manera subir y mantener la vibración, ¿no? La mente. Debemos pasar de una mente analítica, centrada en el pensamiento lineal, lógico y basado en la separación, a una conciencia expandida. Y esa conciencia expandida holística, que es holística, intuitiva y unificadora. ¿Cómo es la mente analítica? ¿Cómo es una mente analítica? La mente analítica está basada en la utilización del hemisferio izquierdo como dominante, procesa datos fragmentados, secuenciales, causa y efecto, de esa manera analiza, y el eje principal es el razonamiento lógico y la categorización, digamos, del conocimiento, ¿no? La relación con el tiempo de esta mente se desarrolla en lo que se llama el sistema de Cronos, de presente, pasado y futuro, y en donde habitualmente lo más común es estar en el pasado o en el futuro, muy poco en el presente, a no ser a través de ejercicios. Es bastante difícil, es como el gran desafío de esta etapa de estos últimos 26.000 años, ha sido esa, ¿no? Digamos, como si bien desde un montón de filosofías se nos ha intentado inculcar y decir que debíamos estar en el presente, es muy, muy difícil, digamos, normalmente estamos en el pasado o en el futuro. El problema es que cada día más y más para los niños de hoy, en el pasado, al anclarnos o anclarse en el pasado, se ha descubierto que se ancla en muchísimo,
pesimismo, muchísimo, digamos, muchísimo dolor, digamos, eso es lo que trae, si uno está todo el tiempo en el pasado, digamos, ¿no? Nos ancla en la depresión. Y en el futuro nos ancla en la angustia, digamos, ¿no? Realmente pensar todo el tiempo en el futuro, anclarnos en el futuro, nos produce muchísima angustia, muchísimo estrés. Entonces, ¿cómo es la identidad en la mente analítica? El yo está separado, ¿m? Y es totalmente individualista. ¿Qué ventajas tiene? La precisión, el método y la planificación. Esas son las ventajas de la mente analítica, totalmente utilizando el hemisferio izquierdo, ¿no? Las limitaciones. Como dificultad, tiene dificultad para integrar lo intangible, nos produce una desconexión con lo emocional y una sobrecarga mental. Y sobre todo nos pone en competencia, hace un ser absolutamente competitivo. En cambio, la conciencia expansiva, la que va a integrar el nuevo humano, es una base de integración del hemisferio izquierdo más el hemisferio derecho más el cardis o corazón. Digamos, es todo un nuevo circuito de funcionamiento sumamente interesante y que produce un cambio enorme en el ser humano. Procesa información simultánea y a niveles multidimensional. El eje principal es la intuición más la percepción directa de la totalidad. Y en cuanto al tiempo, la presencia permanente es del ahora, como punto del poder, digamos, ¿no? De poder empoderarse. Ya no en el pasado o en el futuro, sino en el ahora, en el aquí y el ahora. La identidad es también diferente, es un yo interconectado con el todo, unificado, con toda la creación. Y las ventajas es que son de un ser muchísimo más creativo, empático, con una visión global y con una conexión a los campos sutiles. Es lo que permite la conciencia expandida. Se manifiesta con mayor coherencia entre el pensamiento, la emoción y la acción. ¿Cómo es la transición mental en el nuevo humano? La primera etapa es el despertar, donde normalmente el ser humano se siente inquieto, cuestionando sus creencias y suele caer en una sensación de vacío que es bastante habitual. ¿Cuáles son las claves? Es la autoobservación y el desapego de las narrativas mentales rígidas, digamos, el ser humano va transformando sus estructuras de rígidas en flexibles. Atención con esto, no, que también a veces hay mucha confusión, creer que significa dejar o no tener estructuras. Eso no es lo correcto, de hecho se producen muchas consultas por personas que en esa creencia o a veces han sido dirigidos por algunos inclusive terapeutas con un error de creencias y es bastante común y entonces la persona entra en depresión, digamos, ¿no? O mucha angustia. Entonces, entender que una cosa es el desapego de las estructuras rígidas y el reemplazo por estructuras mucho más flexibles. El despertar de la expansión, digamos, ¿no? La etapa de expansión. ¿Cómo es la etapa de expansión? La segunda parte. Eh, el ser humano se apertura a nuevas perspectivas con mucha mayor flexibilidad, digamos, y normalmente entiende la meditación, se siente convocado a meditar, a contactar con el arte y sobre todo con la naturaleza, a integrar con la naturaleza y la vivencia en la naturaleza. La etapa de unificación, que es la tercera etapa, viene de pensar, sentir y actuar en coherencia. La persona todo el tiempo empieza a sentir o a entender cuál es la coherencia, digamos, ¿no? Y esas prácticas se logran, digamos, a través de una coherencia entre el cardis y el sentir, digo, ¿no? Cardíaco, expansivo, y la activación en el servicio consciente.
La cuarta etapa es la creación consciente, y esto ya es mucho más adelante, en la mayoría de los casos, y es el uso intencional del pensamiento y la emoción para poder co-crear una realidad. Eh, es la visualización creativa colaborando en redes, ¿no? Eh, con otros humanos para co-crear la nueva realidad, la nueva humanidad. Y esto normalmente nos habló mucho, nos hablaron mucho de las religiones, también la metafísica, pero por ahí no se entendía demasiado. Hoy es mucho más claro, digamos, esto de qué es ser co-creador, de ser un Dios en potencia, ¿no? Es lo que nos hace esa posibilidad, ¿no? Esa posibilidad. Pero claro, desde ya de un estado de conciencia. ¿Cómo pasamos de mente a conciencia? ¿Cuál es la diferencia? Digo, la mente analiza y la conciencia percibe. La mente busca certezas y en contraparte la conciencia abraza el misterio. La mente separa, ¿no? La conciencia integra. La mente se basa en la memoria y la conciencia se abre a la inspiración. El ser. ¿Cómo es el ascenso del ser de tercera a quinta dimensión, digamos? ¿Qué es? ¿Qué significa eso de lo que tantos hablan, de la tercera, cuarta y quinta dimensión o densidad, digamos, ¿no? Es un cambio de frecuencia, de percepción y de propósito. Es un proceso interno en el que la conciencia se eleva y se alinea con planos más sutiles. ¿Mm? ¿Cuáles son las señales de un paso o ir acercándonos a la quinta dimensión o densidad? La paz interna, estable, incluso ante el caos externo, la percepción de la vida como un cambio, como un campo interconectado, perdón, de interconexión con la naturaleza, relaciones más auténticas y cooperativas, sincronías frecuentes y sensación de estar guiado, disminución del miedo como motor de acción. Se va saliendo de ese programa, los programas de miedo, digamos, ¿no? El ser. ¿Y cuáles son las claves para el ascenso? Las claves que podríamos recomendar es meditar y cultivar el silencio interior, escuchar la intuición y la sabiduría desde el corazón, desapegarse del drama y de la comparación, cuidar el cuerpo como un templo de luz y practicar la gratitud y el servicio. Todo esto es fundamental para elevar la vibración y sostenernos. Así como el alma eleva su vibración al pasar de 3 a 5D, el cuerpo y la mente también se van adaptando. Y en el centro de esta adaptación está nuestro cerebro, el gran traductor entre la energía y la experiencia física. Entender cómo funciona es clave para comprender cómo manifestamos y percibimos esta nueva realidad y cómo vamos a ir viendo cómo también para poder comprender esto que planteamos al principio, ¿no? Esto es clave de comprender cómo cambia acá la estructura del cerebro, cómo se van incorporando nuevas áreas. ¿Cómo funciona el cerebro? Nuestro cerebro, nosotros, los tres cerebros en uno, perdón. Es una teoría del cerebro triuno que por primera vez lo explicó Paul MacLean y explica que nuestro cerebro está formado por tres capas evolutivas que trabajan juntas, pero que surgieron en momentos distintos de la evolución humana. Entonces, en primer lugar, tenemos el cerebro primitivo o reptiliano, en segundo lugar, el cerebro límbico o mamífero, y en tercer lugar, la neocorteza. Ambi, ¿quieres continuar? Perdón, creo que. Sí, continúo. Bueno, gracias. Perdón. No, no pasa nada. Bueno, acá tenemos como un pequeño esquema de cómo están distribuidos los cerebros y qué ocupa cada parte de del cerebro que ahora vamos a pasar a explicar. Bueno, el cerebro primitivo reptiliano está ubicado en la parte más interna, junto al tronco encefálico.
Y las funciones principales que tiene es la supervivencia básica, o sea, el respirar, regular temperatura, el latido cardíaco, todas lo base de nuestro funcionamiento como seres humanos. El comportamiento intuitivo que nos da es la defensa, la huida, la alimentación, la reproducción, la reacción automática ante el peligro. La palabra clave que nos trae este cerebro es el instinto, la supervivencia y el automatismo. Y un ejemplo que podemos dar como para poder entender es, por ejemplo, cuando una persona se quema con un objeto caliente, el retirar la mano sin pensarlo, solamente por sentirlo. El cerebro límbico mamífero se ubica rodeando el cerebro reptil y las funciones principales son procesar las emociones, crear vínculos sociales y afectivos y la memoria emocional. Las palabras clave son emoción, la relación y la memoria. Un ejemplo que podríamos transmitir es sentir tristeza de perder algo o la alegría de poder encontrarnos con nuestros seres queridos. La neocorteza es la capa más externa y reciente. Las funciones principales son el pensamiento lógico y abstracto, los lenguajes y la comunicación compleja, y la creatividad, la planificación, la resolución de problemas y la autoconciencia. Las palabras claves que tiene este cerebro es el razonamiento, la creatividad y la conciencia. Por ejemplo, podríamos dar como diseñar un proyecto, escribir un libro o imaginar un futuro posible. Todo eso se realiza en la neocorteza. La relación con el nuevo humano. En la 3D domina el reptiliano, que es la supervivencia, y el límbico en lo que es emociones reactivas. Cuando ya pasamos a una 4D, el límbico empieza a integrarse con la neocorteza, dando un espacio a la empatía y a la creatividad. Y en la 5D, la neocorteza y la coherencia cardíacas se relacionan y permiten que el pensamiento esté totalmente alineado con el corazón y la intuición. El cerebro es un sistema integrado donde instinto, emoción y razón se conectan a través de lóbulos frontales, las neuronas espejo y los circuitos RAD y SAR, facilitando nuestra experiencia, empatía y aprendizaje consciente. Los lóbulos frontales están ubicados en la parte anterior del cerebro y la función fundamental que tienen es la planeación, la toma de decisiones y el razonamiento complejo. La regulación emocional y el control de impulso, la autoconciencia y reflexión sobre uno mismo. La integración de información para la conducta adaptativa. La relación que tiene con el nuevo humano es que facilita la transición hacia la conciencia autonoética de la 5D y permite al individuo actuar con intención y alineación ética. Un poco lo que decía Gerardo recién del tema de la coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. La neurona espejo, como definición, decimos que son células que se activan cuando ejecutamos una acción o cuando observamos que otra la realiza. La función neurobiológica es la base neurobiológica para la empatía y la imitación. Facilita la comprensión emocional y social. Y la relación con el nuevo humano es que favorece la conexión interpersonal y la coherencia social, que son claves en la conciencia 5D. Potencian la comunicación no verbal y la compasión. Esto muchos niños de hoy ya lo traen como incorporado. Bueno, los circuitos positivos para el aprendizaje son dos, el RAD y el SAR. El RAD habla de los circuitos cerebrales que refuerzan comportamientos beneficiosos a través de la recompensa y la adaptación, importantes para la plasticidad neural y el aprendizaje continuo. El SAR son los circuitos que permiten la autoevaluación y la autorregulación emocional y cognitiva, y son claves para el desarrollo de la inteligencia emocional y el autocontrol. La relación que tiene esto con el nuevo humano es que estos circuitos permiten que el cerebro se adapte a las nuevas frecuencias
y a estilos de conciencia, de analítica a conciencia. O sea, pasamos de ese cerebro analítico a la expansión de conciencia. Y facilitan la integración entre mente, cuerpo y alma, impulsando la co-creación consciente. El verdadero aprendizaje en niños nace cuando su atención y deseos se activan en un ambiente emocionalmente seguro, donde los circuitos positivos del cerebro pueden florecer. Ante esto, presentamos dos tipos de circuitos que existen. Uno de circuito de estimulación positiva para el aprendizaje, que es justamente para los niños de hoy, que habla de un proceso cerebral donde los estímulos generan motivación, atención y emociones positivas que facilitan el aprendizaje. Se activan principalmente cuando el SAR, que es el sistema reticular activador, está en equilibrio, manteniendo la atención activa y el cerebro receptivo. La dopamina juega un rol central, reforzando la motivación y el placer asociado a la adquisición de nuevos conocimientos o habilidades. El RAP potencia este circuito al generar deseo, curiosidad y motivación intrínseca en el niño, facilitando el interés y la exploración. Entonces, una mayor apertura a nuevos aprendizajes. Y la amígdala modula esta estimulación positiva, asegurando que la experiencia sea emocionalmente segura, atractiva y reforzando el aprendizaje. Acá hay un pequeño esquema del circuito de estimulación positiva que nos muestra que si hay una información que es novedosa, multisensorial, motivadora y creativa, esto baja el estrés, entonces hay poco riesgo en la amígdala y la activación y el sistema de activación están como en equilibrio. Esto hace que el circuito de estimulación positiva, esto genera que haya un circuito de estimulación positiva hacia los lóbulos frontales, lo que genera que el neurotransmisor de la aceticolina se active y el neurotransmisor de la dopamina produzca placer y el aprendizaje sea profundo y tenga esa recompensa. Por otro lado, tenemos un circuito de estimulación negativa para el aprendizaje, que es el que en muchos lugares se utiliza, y ocurre cuando el entorno, los estímulos provocan estrés, miedo, ansiedad o desmotivación, afectando negativamente el aprendizaje. La activación excesiva o disfuncional de la amígdala puede disparar este circuito, generando respuestas de alertas o defensas que bloquean la atención y la motivación. Por eso tantos niños que se aburren y no quieren como entender, captar más información de la que les están dando. El SAR puede desregularse, dificultando la concentración y la provocación de fatiga mental o distracción. La baja liberación de dopamina o su desequilibrio puede contribuir a la falta de motivación y placer por aprender. Y por último, el RAD queda inhibido o deshabilitado, reduciendo el interés y el deseo de explorar. Mostramos acá un circuito negativo, donde vemos que si hay información aburrida, monosensorial, sin motivación y repetitiva, producimos en los niños un alto estrés y alerta de riesgo. Entonces las amígdalas del sistema de activación reticular se activan desequilibrándose. Entonces, se crea el circuito, no crea el circuito de estimulación positiva hacia los lóbulos frontales, lo que produce estrés y los neurotransmisores que se prenden son la adrenalina y la noradrenalina que inhiben el circuito. Por lo tanto, no hay ni autorrecompensa ni satisfacción intrínseca en lo que estamos estudiando. Bueno. Bueno. Y entonces esto nos lleva a una pregunta. ¿Qué cambió? Cambiaron muchas cosas. Nuevas generaciones de niños y niñas, estamos ante nuevas generaciones de niños y niñas, de nuevos alumnos y alumnas,
y entonces, por lo tanto, necesitamos nuevas herramientas. Estos cambios, estamos ante cambios físicos, como fuimos viendo, y biológicos de los niños y niñas de hoy, también de los adultos. Eh, Estos niños tienen un metabolismo veloz, mucho más veloz. Son niños y niñas, los niños y niñas actuales presentan un metabolismo más acelerado que les permite procesar energía y estímulos a mayor velocidad. Esto puede relacionarse con una necesidad mayor de adaptación a entornos cambiantes y a alta información sensorial. En el contexto del nuevo humano, este metabolismo rápido apoya la transformación de carbono a silicio, facilitando procesos más energéticos y ligeros. Entonces, los niños de hoy realmente tienen otras necesidades, otras estructuras, ¿no? ¿Qué cambió? Cambió su ADN mitocondrial, digamos, ¿no? Las mitocondrias presentan una adaptación evolutiva. Esto es lo que se ha encontrado, o sea, la ciencia nos ha dicho que las mitocondrias en los niños actuales presentan modificaciones funcionales y estructurales que optimizan la producción de energía en respuesta a los nuevos niveles de vibración y demanda energética. Necesitan mayor eficiencia, son más eficientes. Esta modificación aumenta la capacidad mitocondrial para generar ATP, energía celular, con mayor rapidez y menor producción de radicales libres, lo que favorece una vitalidad superior y resistencia a las enfermedades. Una comunicación celular mejorada. Las mitocondrias actúan también como sensores y mensajeros celulares que influyen en la regulación genética y la respuesta al estrés, apoyando el desarrollo de cuerpos más adaptativos y flexibles. Soporte para hiperestesía y metabolismo veloz. La optimización mitocondrial permite que el sistema nervioso procese la gran cantidad de estímulos sensoriales, hiperestesía, y sostenga un metabolismo acelerado sin deterioro. Implicancia energética y espiritual. En una visión integrativa, esta modificación física acompaña el proceso de transmutación de carbono a silicio, apoyando la elevación vibratoria y la conexión multidimensional del ser. Acá vemos en una imagen, digamos, ¿no? Cómo las mitocondrias, digamos, se van adaptando, transformando. No solo las del niño, ya nacen los niños con estas mitocondrias diferentes, sino también los adultos que vamos haciendo el cambio, vamos teniendo una fuerte adaptación de nuestras mitocondrias. Ambi. Bueno, la hiperestesía, ¿a qué se refiere? Se refiere a una mayor sensibilidad sensorial que provoca que los niños perciban el entorno con intensidad aumentada. Ruido, luces, texturas, por eso muchas veces encontramos niños que están como muy nerviosos ante ruidos fuertes, luces extremadamente cambiantes o incluso hasta las texturas. Esta hiperestesia está ligada a la apertura de canales energéticos y a la necesidad de un cuerpo más ligero y adaptado para procesar información multidimensional. Implica también desafíos en la regulación emocional y atención que requieren estrategias específicas de cuidado y contención. Los cambios psicoemocionales es la inteligencia emocional ultra desarrollada. Y acá tenemos mayor velocidad, acción inmediata, certeza, asimilación holográfica. Todo está en todo. Funcionamientos por asociación, colaboración, manejo del lenguaje de las artes y la espiritualidad. Principio de asociación, abordaje personalizado y principio de sanación. Todos estos son los cambios que están teniendo los niños de hoy.
Respecto a los cambios neurológicos, tenemos que hay una lateralidad cerebral en evolución. Se observa una mayor plasticidad cerebral con una lateralidad más flexible, permitiendo integrar mejor los hemisferios izquierdo, el lógico y analítico, con el derecho, que es el creativo y el intuitivo. Esto favorece a los procesos de aprendizaje más integrales y holísticos. El desarrollo de inteligencias múltiples. Se potencia el desarrollo no solo de la inteligencia cognitiva tradicional, sino también de las modalidades emocional, social, corporal, creativa y espiritual. Esto responde a la necesidad de adaptarse a un mundo cada vez más complejo y multidimensional. Y por último tenemos la sincronización hemisférica y ondas alfa en el equilibrio mental. La activación de ondas cerebrales alfa está asociada con los estados de relajación, creatividad y aprendizaje armónico. La sincronización entre los hemisferios facilitan la regulación emocional y potencian la creatividad y el bienestar. Aparece el cuarto cerebro o la inteligencia corporal. Se reconoce la inteligencia del cuerpo, especialmente a través del sistema nervioso entérico y el corazón, que actúan como centros de sabiduría y memoria. Esta inteligencia corporal es fundamental para el equilibrio emocional y la conexión con el entorno. Y el pensamiento lateral como herramienta de innovación. Se fomenta en el desarrollo del pensamiento lateral para resolver problemas de forma creativa y flexible, adaptándose a los cambios constantes del entorno. Gerard. Bien, y entonces llegamos a la conclusión, digamos, ¿no? Que la educación estaría en el centro del problema, no el cambio, digamos, ¿no? O deberíamos entender y verdaderamente entender que no podemos seguir ofreciendo una educación en los mismos parámetros que educábamos, con los que se ofrecía anteriormente, porque los niños han cambiado, la humanidad está cambiando. Entonces, la educación queda como centro del escenario, digamos, de la problemática, ¿no? Eh, y necesitamos una educación para el desarrollo de la conciencia, por todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Y tenemos grandes herramientas, digamos, ¿no? Naturales, como la neuroplasticidad, la imaginación versus la fantasía y hoy el desafío de la inteligencia artificial. ¿Cómo debería estar la educación, digamos, enfocada en el desarrollo de la conciencia? La educación actual enfrenta el reto de formar no solo individuos con conocimientos técnicos, sino seres humanos conscientes de sí mismos, de su entorno y de su potencial transformador. El desarrollo de la conciencia implica una apertura integral que conecta mente, emoción y acción. Neuroplasticidad. El potencial del cerebro para aprender y cambiar. Gracias a la neuroplasticidad, que es una condición de nuestro cerebro, el cerebro es capaz de modificar sus conexiones neuronales en respuesta a nuevas experiencias y aprendizajes durante toda la vida. Esto significa que los procesos educativos pueden diseñarse para potenciar cambios profundos y duraderos en la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos, lo que abre una enorme oportunidad para diseñar procesos educativos que potencien no solo el conocimiento, sino también la expansión de la conciencia. Imaginación versus fantasía, dos caminos diferentes. Hoy estamos ante esta gran disyuntiva, digamos, ¿no? Debemos entender que el desarrollo que se debe hacer es el de la imaginación. En tanto, la mayoría hoy de lo que estamos recibiendo como información desarrolla fantasía, lo cual produce después un montón de situaciones, digamos, sobre todo de depresión, angustia, y nos lleva a veces por el camino de las adicciones. Esto es una cosa sumamente compleja, parece simple, y parece a veces inclusive se confunde y no se entiende la gran diferencia.
La imaginación es una herramienta creativa que permite visualizar posibilidades reales, soluciones innovadoras y escenarios futuros, conectando con la realidad desde la creatividad consciente. En cambio, la fantasía es una construcción mental que puede desconectarnos del presente y de la realidad y a veces dificultar el desarrollo de la conciencia clara y enfocada. La educación debe fomentar la imaginación como un recurso positivo para el crecimiento personal y colectivo y cuidarse muchísimo de justamente esto, de no caer en la fantasía que hoy está tan estimulada y con resultados tan complejos y adversos para el ser humano. Además, nos encontramos hoy ante un nuevo horizonte, que es la educación, digamos, en la educación que es, o en toda la vida social, que es la inteligencia artificial, digamos, ¿no? Y que los niños están utilizando, digamos, de una forma sumamente precoz. Y entonces, ¿cómo podemos poner a favor esta inteligencia artificial, digamos, ¿no? Porque es algo que ya está, que tenemos, que está entre nosotros y el tema es, o el desafío es cómo lo incorporamos a la nueva educación. La incorporación creciente de la inteligencia artificial en la vida cotidiana y los procesos educativos representa una oportunidad al mismo tiempo que un desafío. Formar personas críticas y creativas que sepan integrar la inteligencia artificial como una herramienta que potencie el aprendizaje y al servicio del bienestar colectivo sin perder la esencia humana es fundamental para el futuro. ¿Qué está sucediendo? Que muchas veces le entregamos a la inteligencia artificial el pensamiento. La inteligencia artificial muy rápidamente toma el comando. Y eso es de lo que hay que tener absoluto cuidado. Esa es la educación que debemos dar hoy. ¿Cómo enseñamos al ser humano a pensar, a no delegar justamente eso, lo fundamental, digamos, ¿no? Pensar. Ambi. Bueno, para esto la propuesta que traemos hoy está basada en Pedagogía 3000, 4000 y 5000. Y nos preguntamos, ¿qué es esto de Pedagogía 3000, 4000 y 5000? Es una educación integral para la sociedad y el futuro del futuro, pero ahora. Es una invitación y sinergia mundial para co-crear juntos y juntas una educación con conciencia que impulse un bioecosistema de aprendizaje mutuo que sea cooperativo, integral, proactivo, multicultural, ecológico, humano, cariñoso y divertido, desembocando así en lo más importante que es una profunda cultura de paz. Esta propuesta tiene tres principios fundamentales. Primero, la felicidad y plenitud del ser humano como una prioridad fundamental, en especial en los bebés, niños y niñas y la juventud, así como en sus padres y madres y también en los docentes. Los estudiantes pueden co-construir activamente su sociedad y concretar sus propósitos de vida. Y por último, otro de los principios sería prepararlos para cuidar el planeta de manera colaborativa, adecuada y amorosa, sacándonos desde la competencia en la que vivimos hoy. Gera. La historia de Pedagogía 3000, 4000 y 5000. Empezamos en el año 2001 en América Latina y ahora estamos en red con 56 países. Hemos formado más de 46.000 profesionales y familias y producido 13 libros, 11 mini libros, 50 cuadernos pedagógicos, así como 520 videos de apoyo y muchísimos programas en YouTube. En 2014 desarrollamos la propuesta educativa de las escuelas de los 7 pétalos para la paz y también hemos desarrollado una red de apoyo de médicos 3000 y de arquitectos 3000 dentro de nuestro Instituto de Investigaciones Aplicadas. Todo nuestro material se encuentra gratuitamente en nuestras redes sociales, webs y canales de YouTube. Eh, Pedagogía 3000 ha sido planteada, Pedagogía 3000, 4000 y 5000, en tres etapas evolutivas del cambio de la propuesta para un cambio de modelo educativo. La fase uno, Pedagogía 3000, se planteó del año 2001 al año 2019 y consistió en el desarrollo de la investigación científica de los niños y la educación y la preparación de los adultos.
También se establecieron las bases para una nueva pedagogía integral y una manera de acompañar a los estudiantes en una rica dinámica donde todos aprendemos de todos. La fase 2, Pedagogía 4000, la que llamamos Pedagogía 4000, la fase se estableció entre el año 2020 al 2030, se planificó, y corresponde a una rápida transición donde emergen una multitud de posibilidades de combinaciones para ofrecer un ecosistema integral de enseñanza mutua ligado a un replanteamiento de nuestros paradigmas de ver y vivir la vida, hacia una educación cuántica. La fase 3, Pedagogía 5000, se ha planteado a partir del año 2031 hacia el año 2051 y vislumbra una plataforma educativa totalmente nueva, tanto local como internacional, que se extiende a toda la sociedad, a todas las edades y a todos los sectores sociales. Lo hemos llamado socio-multieducación. Se establece una educación cuántica y se favorecen los intercambios de los 5 continentes, fomentando una duradera cultura de paz. Las materias se basarán sobre las propuestas de la Sociedad de los 13 Pilares, Programa de Pedagogía 3000 y el Proyecto Sirius. Hoy en día vivimos las 3 fases, estamos viviendo las 3 fases al mismo tiempo. La fase que se está acabando, la fase la de transición y la fase que estamos iniciando. Es un momento increíble. Esto requiere de nosotros y nosotras de un gran esfuerzo de adaptación y flexibilidad para que ya que transitamos al mismo tiempo 3 niveles de conciencia con sus respectivos paradigmas. Eso es lo que está sucediendo hoy, digamos, ¿no? Que estamos viviendo en 3 momentos diferentes. Cuando uno se encuentra, los que son docentes lo tienen muy, muy claro, digamos, ¿no? Y también los que somos agentes sociales, ¿no? Salimos a la calle y nos sucede que nos encontramos hoy con 3 niveles mínimos, enseguida los identificamos de paradigmas, digamos, ¿no? Y que también requieren una buena dosis de inteligencia heurística, es decir, la facultad de encontrar soluciones prácticas rápidamente, aunque no sean perfectas, así como el pensamiento lateral, es decir, poder encontrar y aplicar rápidamente diferentes soluciones para y rápida identificación ante quienes nos encontramos, en qué momento evolutivo están, ¿no? Surge así la oportunidad de incorporar propuestas de educación innovadora como la Escuela de los 7 pétalos de la Pedagogía 3000 y recursos que permitan articular estas capacidades de manera armónica, en un marco integrador y de aprendizaje holístico y consciente. Bueno, para esto la propuesta es la Escuela de los 7 pétalos para la paz. ¿Qué consiste la Escuela de los 7 pétalos? La Escuela de los 7 pétalos es una propuesta educativa, práctica, de cómo implementar una educación integral. Propone áreas pedagógicas entrelazadas y complementarias para el desarrollo armonioso del ser humano, y que contenga una durable cultura de paz. Las áreas están divididas por colores. Entonces vamos a hablar del pétalo azul, que corresponde al área del bienestar físico y de deporte, y este fomenta la educación física todos los días, los bailes y toda clase de deporte donde la competitividad no es prioridad absoluta. Su objetivo es un cuerpo sano, una mente sana y emociones sanas. En el área del pétalo amarillo encontramos que es el área cognitiva articulada, contextualizada de alto nivel académico. Lo que hace es potenciar el pensamiento creativo y la labor en equipo e introducir a materias actualizadas. El área rosada pertenece al área emocional y multicultural. Esta área desarrolla todo lo emocional y multicultural, fomenta la cultura de paz en todos sus niveles, junto con el pétalo violeta. Es de color rosado naranja en algunos países e incluye ciencias sociales, multiculturalidad, la cultura de paz individual, social, medioambiental y la comunicación no violenta, muy importante en estos días. El área de color blanco, el pétalo blanco, es el área de las artes y la creatividad.
Esta corresponde al área de las artes y de la creatividad, utilizando los medios de expresión artístico y multimedia. Incluye geometría sagrada y bioarquitectura. El área ecológica es el pétalo verde, estudia y aplica la ecología profunda en todas sus formas, así como el estudio de implementación de fuentes de energías alternativas. Incluye salud preventiva y nutrición consciente. Tenemos el área del pétalo rojo, que es el área de las ciencias aplicadas, producción y talleres. Corresponde, como ya dijimos, al área de ciencias aplicadas, permite concretar los proyectos productivos de los niños y niñas y de los jóvenes en el contexto de la vida real. Es decir, que tengan proyectos de creación de proyectos para llevar después a la vida diaria. En el área de desarrollo personal, que es el pétalo violeta, se fomenta el desarrollo personal, el autoconocimiento, el potencial interno, la ética, la cultura antiestrés, los valores y la filosofía activa y el propósito de vida. Tengo que destacar que estas 7 áreas están totalmente conectadas unas con el otro. Y existe un octavo pétalo, que es el color dorado, que corresponde al pétalo de la familia, escuelas para familia, para la familia y de las raíces. O sea, una integración de todo lo que es esto, de este plan educativo conjunto con las familias. Gerardo. Las multi-U, 3.000, 4.000, 5.000 por la paz. Las multi-U es una propuesta de P3000, 4.000 y 5.000 de co-creación de una red de centros multieducativos de nivel técnico medio y superior, en su fase 1 y universitario en su fase 2. Que sea multicultural y en su fase 2, que es que sea multicultural y multifacética y que investiga y ofrece materias innovadoras y complementarias orientadas a reconstruir una sociedad de paz y de solidaridad, con protagonistas fraternos, proactivos, colaborativos, felices y que cuidan responsablemente a su planeta. La MultiU desea cuidar el bienestar emocional de sus estudiantes y mentores, fortalecer las capacidades de gestionar las emociones, prevenir la presencia de trastornos psicológicos como la depresión, la ansiedad o la esquizofrenia, e incluso ideas de tendencia suicida, muy en boga en estos días. ¿Por qué multi? El prefijo multi se refiere a la esencia de esta propuesta innovadora por ser multicultural, multidisciplinaria, multidimensional, multiubicaciones. Y propone una educación cuántica reconectiva. ¿Y qué es una educación cuántica reconectiva? ¿Cómo debería ser? Es una educación que reconoce la multidimensionalidad del ser, siendo consciente de la interrelación de las cosas. Atiende los diferentes niveles de su desarrollo. Su carácter reconectivo propone revincular al ser humano con su mente y corazón y el propósito de vida dentro de un contexto de conciencia ampliada en un plan superior. Plantea una transición armónica de los viejos paradigmas a los nuevos. Aspira a una educación circular, espiralada, donde todos, todas, aprendemos de todo y nos damos cuenta de que todo está ligado a un campo energético de conciencia unificada. Se fundamenta sobre los descubrimientos de la física cuántica, la psicología cuántica, la cosmovisión ancestral, la metafísica, la anatomía energética de la neurociencia y las últimas herramientas de la neurociencia y la neuroeducación. Esta educación cuántica reconectiva implica, por un lado, producir los nuevos paradigmas de una nueva sociedad de paz y de solidaridad. Atender a las nuevas generaciones y a sus expectativas en un octavo superior de conciencia y un constante desarrollo interior y crecimiento, entendimiento como adultos que acompañan este nuevo proceso educativo.
y el desarrollo de un futuro de lo que se llama, o lo que se ha dado en denominar la sociedad de los 13 pilares, a través de 13 ministerios que surgen ampliadamente de la Escuela de los Siete Pétalos. ¿Mm? El pilar uno es la innovación en deporte saludable, creativo y artístico. El pilar 2 es la salud preventiva y se ocupa de la salud preventiva y el bienestar. El pilar 3, las ciencias y tecnologías de alto impacto y de bajo impacto. El pilar 4, de la pedagogía cuántica reconectiva, se ocupa. El pilar 5, de la geopolítica avanzada solidaria. El pilar 6, de la multiculturalidad y las culturas de paz. El pilar 7, de las ciencias sociales y la socio-multieducación. El pilar 8, la neuroestética, las artes renomadas y la geometría sagrada. El pilar 9, el biourbanismo y la bioarquitectura. El pilar 10, ecología y cuidado del ambiente, del medio ambiente, la bioagricultura sustentable, la nutrición saludable. El pilar 11 se ocupa de las fuentes de energía alternativa, las tecnologías avanzadas no contaminantes. El pilar 12 de la economía solidaria consciente y de la producción sustentable. Y por último, el pilar 13, que es el desarrollo personal y el crecimiento intrapersonal. Y con esto hemos presentado, digamos, de alguna manera, una forma rápida, muy rápida, sí, porque la verdad es que tenemos muchísimo material para que consulten y los invitamos a buscarnos, digamos, ¿no? En las redes y desde ese lugar poder acceder a tanta información y tanto trabajo que se viene desarrollando a través de los distintos equipos de Pedagogía 3000, 4000 y 5000 para la paz. Sí, los invitamos a buscar en las redes como Info P3000, 4000 y 5000. En la web, ahí en esa página los va a derivar tanto a las páginas web como a los mails, a los contactos, etcétera, todo lo que hay que como que dijimos que hay de información que es totalmente gratuita para que puedan acceder y ver un poco de qué se trata todo esto. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos les sea de utilidad y que les haya interesado. Bueno, de mi parte, Gracias. muchísimas gracias por esta oportunidad. Y bueno, como dijo Gerardo, espero que esto sea como el puntapié para una nueva educación para la nueva humanidad. Gracias, eternamente gracias, Andrea y Gerardo, por esta hermosa ponencia. Gracias por compartir este espacio y su sabiduría. Continuamos ahora con la próxima ponencia. Gracias por estar allí.